Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? En este día que vamos a rezar el día 18 de la florecilla a María, auxilio de los cristianos. Un gusto estar aquí otra vez en un día tan especial para toda la iglesia, para nosotros. Estamos esperando algo, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando? Y este tema va a decir que María esperaba el Espíritu Santo. María esperando el Espíritu Santo. Justo en el día de hoy que estamos viviendo este tiempo fuerte de la iglesia. Y la meditación nos va a decir así. Reunida en Jerusalén, María guardaba junto a los apóstoles la venida del Espíritu Santo y lo hacía orando. Ella, que tenía en sí la plenitud de todos los dones, se refugió en el apostolado, en piadoso retiro para unir su oración a la de los apóstoles. A cada cual ha dado Dios cargo de su prójimo, dice el apóstol. La oración y el amor nos señalan a Dios como signo de vida interior y santificación, darse por los demás y orar por los vivos y muertos, por los justos y pecadores, por los conocidos y los que nunca hemos visto, por los que te quieren bien y te quieren mal. Ora y a Dios escucharás. Así queremos hacer en este día tan especial. Nosotros estamos viviendo este año de la oración, entonces yo quiero motivarles en este día a hacer una bella oración delante de Dios, clamando este Espíritu Santo para tu vida, pero también para muchas personas que necesitan de oración, porque la oración puede transformar una vida. Y vamos a hablar acá también de la reflexión de Don Bosco para este día. En charlas particulares, gánense las confidencias indistintamente de todos los estudiantes. Evítense las amistades particulares y la parcialidad entre los alumnos cuando ocurran solemnidades o simplemente fiestas en honor de la Virgen. No se deje pasar la oportunidad sin anunciarlo. Entonces acá Don Bosco nos da una dirección cómo debemos actuar, ¿verdad? Y la oración de hoy dice, oh María, la que en Dios siempre confía, oh María, reina mía, alcánzame el don de la piedad y enséñame a todo dar, para así con Dios hablar. Amén. Te invito, mi hermano, mi hermana, a agarrar tu rosario en este momento y clamar en esta decena la gracia del Espíritu Santo, el divino Espíritu Santo, que puede transformar mi vida, tu vida y la vida de los demás por quien queremos rezar. Y así unímonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos deje caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. Y quiero también dejar acá la florecilla para este día. Nosotros queremos pedir la gracia de borrar el propio ego, vaciarse interiormente y preparar nuestra vida para que sea un refugio en el que pueda anidar el Espíritu Santo. Vaciar tu vida, tu corazón, tu mente de las cosas malas, abrir tu corazón para la gracia del Espíritu Santo. Y así quiero desear que vos sea un hombre, una mujer nueva, lleno de la gracia del Espíritu. Estuvimos y siempre estaremos unidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.